Bueno, buen día a todos, bienvenidos a una nueva Leño Talk. Esta vez vamos a estar hablando del mundo 3D, del metaverso, los NFT. La verdad es que viene un combo de temas bastante voltado y súper interesante y que está, bueno, en este momento está en la primer plana de todos los diarios y de todos los portales, hablando justamente con Facebook, que se cambió el nombre, por ejemplo, a Meta, así que parece que hay algo detrás de todo esto. Vamos a estar acá con Paloma y con Frank, que nos van a estar introduciendo a este tema. Y según tengo entendido, bueno, Lenny va a tener unas apariciones ahí bastante interesantes. Así que vamos a ver qué tienen. Chicos, todos ustedes. Bueno, hola a todos, buenos días. Somos Paloma Olivera y Francisco Acaro. Somos diseñadores UX UI en Lenio y tenemos hace 3 años más o menos, nos metimos en el mundo 3D, así que estamos hace 3 años, somos artistas 3D. Bueno, cuando Juan nos propuso hacer esta charla, por ahí pensamos en un principio hacerla sobre modelado 3D, pero por ahí no lo pensamos mejor que era como para un workshop esa parte, entonces por ahí lo que está dedicada esta charla es más a hablar del 3D en general y cómo esto se puede aplicar en diversos rubros y bueno, cómo se puede aplicar a los NFT y a los metaversos, que es lo que es la actualidad de ahora. Pues bueno, entonces comencemos con decir que el arte 3D no es algo nuevo, no es algo que sea una moda, una tendencia, es una profesión que tiene muchísimo tiempo y muchísima historia. Tienen ahí un poco de historia puesto en las diapositivas por si quieren irlo leyendo. Nosotros hicimos esta comparativa de Toy Story con los personajes de Toy Story, donde muestra la primera película de 1995. Es importante porque fue el primer largometraje hecho en 3D puramente. Y bueno, de 1995 a 2019, que fue la última película de Toy Story que se hizo, es evidente y es abismal el cambio y los avances que hubo. Y del 2019 al 2022, que se va a estrenar Lightyear, es todavía mucho más grande los cambios que se pueden ver a nivel todo, ¿no? A nivel luces, a nivel texturas, a nivel modelado, el realismo. Y esto va de la mano o está acompañado con la tecnología, que ahora tenemos muchísimo más acceso a tecnología más potente, digamos, que nos permitan renderizar y ver cosas mucho más reales. Y bueno, sumando a lo que dijo Paloma con lo del acceso, eso va por ahí de la mano de Blender, que como vemos ahí en la diapositiva, en el 2002 surge como una alternativa open source, y entonces permite a la mayoría de los usuarios del mundo 3D acceder a un software por ahí que es gratuito y que tiene por ahí muchas funciones incorporadas de otros software que son de pago y por ahí que no son de fácil acceso. Pero bueno, ¿y qué es el arte 3D? No les voy a decir no les voy a decir la definición, la tienen ahí, porque no voy a leer. Les voy a decir qué es para nosotros el arte 3D. Para nosotros el arte 3D es transformar nuestros dibujos o nuestros sketches en cosas casi tangibles, por medio de luces, por medio de dimensiones, de cálculos matemáticos, como dice ahí. Eh, es como convertir o darle vida a un dibujo y verlo un poco casi que lo podemos tocar en la pantalla. Y como vemos acá en la imagen, lo que tratamos es como demostrar más o menos las etapas de producción de un asset en 3D. Como vemos acá, tenemos tres grandes etapas que son la preproducción, la producción y la postproducción. Y bueno, tratamos de como hacer una analogía con el proceso que tomamos nosotros por ahí de Lenny. Gracias a Mariana y Flor por pasarnos los primeros sketches y la parte vectorizada. Y bueno, por ese lado tenemos que empieza por el concept art, como vemos acá en los sketches, y después sigue con la parte del modelado, las texturas, la iluminación, la animación, y luego para sacar el render final. En la parte de postproducción, como tenemos acá, tenemos los efectos y el publishing. Se trata más que todo como de darle ciertos efectos y ciertos retoques, tanto detalles como por ejemplo oclusión de ambiente o retoques de color al modelo final para ya lograr así una pieza terminada.
pero el 3D en sí no se aplica solamente a los videojuegos y a las películas animadas. Tratamos acá de recopilar algunas aplicaciones del 3D a otros rubros. Sabemos que hay más, por ejemplo, la impresión 3D que está en auge en estos últimos años, pero queremos hacer hincapié en esto ya que los modelos 3D en sí no todos requieren los mismos aspectos técnicos. Por ejemplo, para arquitectura no va a ser lo mismo que para un modelo low poly de un videojuego, porque para arquitectura necesitamos algo por ahí mucho más realista y que sea muy cercano a lo que vemos en la realidad. Respecto a las alternativas que tenemos, bueno, tenemos tanto software de pago como free. De pago tenemos todo lo que es Cinema, toda la serie de Autodesk, Houdini, y también hay ciertos programas como Substance que se enfocan más que nada en lograr texturas e imitar las texturas del mundo real. Y por el lado free tenemos a Blender, a SketchUp y a Spline. Queremos nombrar por ahí a Spline porque es como una alternativa destinada más a las aplicaciones web, con lo cual te permite por ahí modelar y hacer como tiene algunas capacidades que tienen todos estos programas de modelados más potentes, pero más adaptadas a ser utilizadas en un ambiente web. SketchUp es prácticamente o se creó para cosas de arquitectura, así que está mucho más destinado a esa parte. Y Blender, que bueno, Blender es como el conjunto de todos los programas o de muchos programas que son de pago y que son bastante caras las licencias. Blender lo tiene gratuito. Blender para nosotros es la mejor opción y es una de lo que está ahorita, o se está usando mucho para crear NFTs y para el metaverso. Pero bueno, ¿por qué amamos Blender? No venimos aquí a evangelizar, ni somos evangelizadores de Blender. Simple y sencillamente se nos hace una excelente opción porque es open source y es gratuito. Por lo tanto, y tienes todo un mundo, digamos, para hacer. Tienes para hacer desde el concept art hasta el renderizado, obviamente pasando por el modelado, la animación, el rigueo, editar videos, simular, hacer efectos especiales, etc., etc., etc. Entonces, es por eso que lo amamos. Y bueno, al ser un software open, tiene las posibilidades de los usuarios o la comunidad, tenemos la posibilidad de hacer add-ons, que son los plugins, y mejorar obviamente el programa en sí. Y también tenemos la posibilidad de como detectar los bugs o las cosas que vayan pasando con Blender para que vaya mejorando y se vaya haciendo una versión mucho más importante. Esto no lo decimos solo nosotros, digamos, hay grandes empresas como Epic Games que están apoyándolo. De hecho, en el 2019 le hicieron una donación muy, muy grande de millones de dólares para que siga funcionando como gratuito y open source. Y bueno, ya pasando a la parte como un poco más densa, les vamos a explicar cuál es nuestro proceso. Después de que ya tenemos el concept art, pasamos a modelar el objeto. Los objetos se modelan mediante polígonos, pues un conjunto de polígonos en 3 dimensiones. Dependiendo de la aplicación que se le va a dar al modelo, hay diferentes modos o métodos para hacerlo. Entre estos modos tenemos estos 3 principales que nosotros por ahí son los que aplicamos últimamente y por ahí nuestra carrera como artistas 3D. Y ellos son el box modeling, el modelado por curvas o NUR modeling y el sculpting. El box modeling se trata más o menos de tomar cierta modelado por cajas, es decir, que partiendo de un cubo vamos agregando loops o segmentos o vértices hasta llegar a la forma final que queremos lograr. Para el NUR modeling o el modelado de curvas se parte más desde un punto, desde un vértice, y para usar esta técnica es esencial que se cuente con este sketch, por ejemplo, que tenemos acá en la pantalla, que
tenga todas las vistas del personaje o de la estructura que vamos a modelar. Por lo tanto, necesitamos la vista frontal, la vista lateral y la vista de espaldas. Y para la última, que es el de sculpting, es una técnica que se utiliza como para dar mayor detalle a los modelos. Imaginemos como si tuviéramos una bola de arcilla, la cual con diferentes herramientas le vamos dando la forma y los detalles que queremos lograr. Existen dos grandes grupos para los objetos 3D, son los low poly y los high poly. Los low poly tienen muchísimos menos polígonos y son por lo general usados para videojuegos. Y los high poly tienen miles de polígonos y se usan por lo general para las películas y esas cosas que vemos. Como les digo, estas dos grandes grupos, digamos, depende de o cuando vas a desarrollar o vas a hacer un modelo 3D, tienes que ver para qué es, porque dependiendo de para lo que lo vayas a utilizar, es que vas a necesitar low poly o high poly. Y uno de los factores, digamos, es el uso estático, que es lo que les decíamos, el uso en movimiento. Si es uso en movimiento, se recomienda que sea low poly más que high poly, o el pre-renderizado y el renderizado en tiempo real. El pre-renderizado es cuando, por ejemplo, las películas animadas que pueden tener millones de polígonos, no millones, miles de polígonos, pero en conjunto, digamos, la escena forma millones de polígonos, pero tiene máquinas que van a tirarte la imagen antes de que la esté viendo la persona. Y el renderizado en tiempo real son los videojuegos, entonces necesitas que sea low poly para que tenga una mayor rapidez de devolución al usuario. La complejidad de la escena también necesitas verlo, porque a veces a lo mejor en los videojuegos es importante que el personaje principal o los personajes principales no lleguen a ser high poly, pero sí tengan más número de polígonos que alguna cosa que esté secundaria en la escena. Y bueno, la calidad de las texturas y demás. Todo eso lo tienes que tener en cuenta en el momento en el que vas a empezar a modelar tu objeto. Bueno, ya terminando con la parte por ahí del modelado, viene lo que son las texturas. La textura en sí se trata de darle todo eso que lo hace por ahí similar a la realidad, ya sea el color, la rugosidad, la luminosidad y bueno, todos esos aspectos visuales que va a tener nuestro modelo 3D. Para darle el texturado a los modelos se utilizan por lo general estas 4 técnicas. Nosotros la que utilizamos más es la procedural por medio de shaders. Y esto se hace a través de nodos. Estos nodos pueden funcionar como inputs o variables, si lo queremos por ahí trasladar al mundo web, que nosotros por ahí definiendo ciertos valores podemos lograr texturas como la que vemos acá en la bolita en la esquina superior derecha, que es la bolita que usamos, es la textura que usamos para darle vida por ahí a Lenny. Pero eso está todo logrado en tiempo real y con una textura procedural. Y bueno, después abajo tenemos por ahí otras 3 técnicas que por ahí se utilizan mucho para pintar, que es el texture painting, que es básicamente pintar la malla en sí por medio del mapeo de UV. El mapeo de UV es que básicamente se descompone la malla en planos, entonces nos permite a nosotros pintar esos planos con algún software de arte gráfico como puede ser Photoshop o CorelDRAW. El vertex painting se hace más por ahí en Blender y se trata de ir pintando vértices con diferentes colores hasta lograr por ahí texturas. Esto tiene como resultado colores por ahí más plano y con gradientes que por ahí se utilizan más en modelos low poly como videojuegos para celular o más videojuegos de estudios indie por ahí. Y bueno, después tenemos los PBR que se logra por medio también de nodos, pero no es procedural, ya que para esto necesitamos contar con diferentes imágenes que van a simular la textura. Estas imágenes cuentan con mapa de normales, que son lo que nos indica la rugosidad y si nuestro modelo tiene partes cóncavas o si emula sombras. Y bueno, después la parte del color Bueno, una vez que ya tienes el modelo, puedes dejarlo así, puedes sacar un render perfectamente, solo añadiéndole luces en la postura en la que lo hiciste fija.
Pero si lo quieres animar, tienes que hacer un rigueo que va de la mano con la animación, como dije, y se tiene que tomar en cuenta desde el primer momento en el que empiezas a construir el modelo, perdón, los polígonos, tienes que tener en cuenta si lo vas a rigar o no, porque depende mucho de si lo vas a rigar, cómo tiene que ir la malla, para que no se te desfigure el modelo cuando empiezas a mover los huesos. Y para la parte esta bueno, del rigging, lo que se usa, el proceso en general es usar una armadura o un esqueleto que es como si fuera por ahí el esqueleto humano, en la cual se definen las partes, digamos, como si fueran los huesos de nuestro modelo de personaje, y a la que se le asignan constraints, que los constraints son como, por ejemplo, con el codo, es como que es la limitación que tiene el codo, digamos, el codo no se puede mover para abajo si no se mueve en una sola dirección por ahí. Entonces, con eso podemos emular aspectos naturales en nuestro modelo. Y para deformar la malla, como decía Paloma, con estos huesos se utiliza lo que es el weight painting. El weight painting es básicamente asignarle un peso que va a tener, el peso que va a tener ese hueso en la malla. Por ejemplo, como vemos en la figura, las partes azules es donde no va a tener influencia el hueso, mientras que las partes rojas es donde va a tener mayor influencia el hueso y va a deformar por ende más la malla. Y por el lado de la animación, es básicamente creo que todos los diseñadores gráficos conocemos cómo funciona más o menos el proceso de un software de edición de video. Entonces Blender por ahí incorpora ciertos conceptos que ya son familiares, como son los keyframes, una línea de tiempo, marcadores y demás. Pero toda esta animación se hace utilizando el canvas 3D del software en sí. Entonces podemos animarlos en 3 divisiones desde un principio. Y bueno, ahora ya llegamos como a la parte final, que es la parte que sería el render, en la cual acá definimos más o menos cómo va a ser la escena, si va a tener, cuántas luces va a tener, cuántas cámaras se van a utilizar. Y bueno, también podemos, lo que Blender nos permite es exportar nuestra escena en por ahí, en varios formatos, tanto de imágenes fijas como puede ser PNG, JPG, y en imagen animada como puede ser un video o un GIF en sí. Sí, bueno, antes de que pasemos a esto, quiero aclarar varias cosas. Una es que el modelado 3D no siempre tienes que hacer todo el proceso tú, por lo general está dividido en bloques y no todo el mundo es bueno para todo. O sea, hay gente que sí, pero a lo mejor te vas más por el lado de modelar o por el lado porque es un proceso muy, muy largo y es muchísimo trabajo. Hacer un solo modelo, hacer una escena es impresionante. Hay estudios en Argentina que, por ejemplo, se dedicaron a hacerle pura y exclusivamente árboles a Disney y en eso, como Ravegan se especializó en hacer árboles para Disney y eso era lo que hacían, árboles. Entonces, digamos, es como un proceso muy, muy largo para todo esto. Y la segunda cosa que quería decir es que les dimos todo el proceso, pero se nos barrió decirles que para cuando hacemos videojuegos u otras cosas, se pueden exportar de Blender los modelos junto con sus texturas y tienen que ir con el pivot y con ciertos aspectos técnicos específicos para videojuegos. Ahora sí, vamos a la siguiente. Ok, ¿cómo monitorear tus modelos 3D? No lo sabemos, nosotros también seguimos intentándolo, pero bueno, vamos a tratar de decirles más o menos cuál es nuestra forma o qué es lo que estamos intentando probar para ello. Los NFTs todos sabemos lo que son, creo. Son activos, son activos que a fin de cuentas van a llegar a ser el modelo económico de los metaversos. Son activos que están directamente relacionados con las criptomonedas, con el Ethereum. Cada uno, ahora vamos a ver otra cosa más adelante y por qué voy a decir esto. También existen dentro de los metaversos, cada uno tiene como su propia moneda, digámoslo así, o su cripto, pero están todas relacionadas con el Ethereum.
Bueno, y para agregar un poco más a lo que son los NFT, por ahí tenemos que ver dónde se comercializan y por ahí en qué mercado se mueven. Los dos principales que por ahí que hemos visto son OpenSea y Foundation. Ambos se mueven por el modelo de bidding, digamos, en lo cual un artista sube su pieza NFT, con lo cual las personas que por ahí les gusta y le interesa hacen una oferta, con lo cual eso setea como el valor de ese NFT en el mercado. Sí, una de las cosas muy buenas que tiene esto es que los artistas 3D, eh, o sea, los artistas en general, pero los artistas 3D ahora pueden no solamente esperar a que un estudio muy grande o una empresa grande te contrate para poder generar dinero con tu arte. Ahora es fácil, o no sé si es fácil, pero bueno, es posible vender tus obras y tú decidir cómo vas a monetizarlas, si van a ser revendidas, si solamente van a ser de una sola venta. Digamos, es como esto, nosotros hacemos la analogía con el arte, que decíamos, bueno, está bien, muchas veces, por ejemplo, hay una Gioconda, pero hay copias, entonces no va a tener el mismo valor y también el artista puede decidir si se va a revender, que ellos tengan un porcentaje de esa nueva venta. Así que creemos que esto ha abierto muchísimo la posibilidad. De hecho, hay artistas que ya prefieren, en vez de subir a Spotify sus canciones o etc., es vender sus sencillos mediante NFTs, porque ganan muchísimo más de lo que les da de porcentaje Spotify, por ejemplo. Entonces, creo que ya es una realidad que esto ya nos alcanzó, es una nueva forma de hacer dinero, es una nueva forma de darte a conocer, es una nueva forma de valorizar tu arte y todo lo que le estás poniendo, digamos, a cada una de las cosas que realizas. Bueno, esto los NFTs nos lleva al metaverso, que es lo que les decía, el futuro ya está aquí. Los metaversos también creo que todos más o menos sabemos lo que son mundos digitales, los cuales en algún momento se espera que se conviva la realidad con la realidad virtual. Grandes empresas como Facebook ya están metidos, que se cambiaron ahora es Meta. Epic Games también está ya desarrollando hace mucho tiempo el metaverso de Lego y su propio metaverso con Fortnite. Así que, bueno, obviamente están metiéndole dinero a todo esto porque es algo que ya es una realidad, ya está aquí, ya nos pertenece y de hecho ya se vendió sí, ahí vamos a hablar de eso, Nico. Eh, el primer boleto aéreo NFT que se vendió en una locura, en 1 millón. También fueron los argentinos los primeros que lo hicieron. Así que bueno, ya es algo que tenemos y que es una nueva forma siempre creo que a todos los diseñadores que están aquí nos han dicho siempre, eso ya está todo hecho, ya está todo dicho. Creo que aquí tenemos la posibilidad de no está todo hecho y no está todo dicho. Vamos, si quieres, a la siguiente. Ok, Decentraland, como decía Nico, está hecho por argentinos. Eh, es una plataforma donde ya se hizo la semana del 24 al 27, se hizo la primera Fashion Week en el metaverso. Participaron varias marcas. Mango, por ejemplo, bueno, ya hay muchas marcas de ropa, como lo hemos visto, como Adidas y otros, invirtiendo en eso, pero Mango no tenía no estaba, digamos, todavía como contemplado e invirtió para entrar a la Fashion Week del metaverso y se hizo en Blender. Todo lo que ven, todo lo que puedan ver ahora de Mango en el metaverso está hecho en Blender. ¿Perdón? Para agregar, tenemos que decir también que esto de Decentraland no es algo que ha surgido hace poco, sino que es algo que viene desde 2015 más o menos, que es cuando se lanzó. Lo que tuvo, el lanzamiento que tuvo en 2020 es más una aplicación web que te permite a vos crear tu avatar, conectar tu wallet y por ahí empezar a explorar todas las parcelas que tienen.
Y por ahí las parcelas se comercializan, como ya vimos, por medio de OpenSea y otros por ahí mercados, en los cuales te permiten también subastar o comprar por medio de criptomonedas una parcela para vos. Bueno, así que ahora, no sé si ustedes con toda esta charla se han imaginado que estaría muy bien si compráramos una parcela y tuviéramos el mundo de Lenny adentro de Decentraland. Nosotros sí, así que ahora les vamos a dar un tour por lo que estuvimos modelando. Si quieren aquí hacernos preguntas en lo que hacemos el tour y vamos a irles machando con toda esta parte que les dijimos de teoría, de las mallas, los modelados, las luces, etc., etc., el rigueo, etc. Bueno, como concept art, tomamos todos los 2D o todo lo que está en la página web, que fue creado por Mariana y Flor. Es de ahí parte, ese es nuestro concept art. Conforme fuimos desarrollando y conforme fuimos haciendo este pequeño mundo, esta pequeña parte del mundo de Lenny, nos fuimos dando cuenta que teníamos que ir modificando ciertas cosas porque pasar del concept art o del 2D al 3D te hace a fuerza ir modificando cosas por espacio. Y bueno, también con esto lo que tratamos de hacer es como también darle más detalle de lo que nosotros por ahí imaginamos en un mundo 3D, porque si bien en un modelo 2D solo lo podemos ver de frente, por ahí al agregar una tercera dimensión, lo que necesitamos por ahí es agregarle más detalle para que la escena en sí sea más rica y más atractiva visualmente. Claro, tiene que ser un poco más realista porque el ser humano, por más que sea algo no realista y que sea algo desde tu imaginación, tratamos de siempre estar buscando esta analogía con la realidad. Bueno, en esta parte, en este piso, digamos, de la casa de Lenny, en el living, todo está hecho con low poly, excepto los cojines, que fue para darle cierta textura, que ahorita a ver si puedes hacer un acercamiento, Fran. Fue para darle cierta textura, pero todo está hecho en low poly, son con súper pocos polígonos, esas como arrugas del cojín. Bueno, eso es lo que nos hizo hacerlo no low poly. De hecho, si se dan cuenta, tiene un montón de cuadritos que son polígonos. Pero todo lo demás está hecho con low poly. En este caso, si quieres hablar tú de las texturas, Fran. Sí. Bueno, por ejemplo, para la textura de lo que es la repisa y los cuadritos, no quisimos por ahí poner un color plano, sino por ahí darle un poco más de nuestro proceso en un modelo 3D. Con lo cual, si por ahí la vamos a ver, podemos ver que esta textura está hecha con un shader procedural que por medio de los nodos le fuimos dando como el color y la textura y por ahí el mapa de normales que hace que se vea como esa rugosidad y esa sombra en cada veta de madera. Mismo Sí, para el los cuadrado. Ay, cuadritos. perdón. Sí, los cuadritos tienen las texturas. Nos hizo favor Flor de pasarnos sus, sus flyers, los flyers que diseñó. Los cuadros están hechos súper y esos tienen específicamente una costura, digamos, porque así se llama en Blender, tienen una costura para poderle poner esa imagen como textura o como material. Más allá de eso, las texturas, eso, en el concept art, cuando hagan el concept art, traten de definir cómo va a ser o qué categoría va a tener toda su escena o su modelado o su modelo o lo que fuera, porque por lo general, si es cartoon, todo tiene que verse enorme, las texturas tienen que ser súper exageradas, todo así. Si es real, y los colores planos. Si es realista, obviamente tiene que llevar muchísimo más otros materiales, por ejemplo, los PBR. Si quieres, pasamos al otro piso. Bueno, acá, si se dan cuenta, bueno, arriba también, pero bueno, en el 2D no tenemos tanto detalle, no tenemos los estantes, por ejemplo. Esos estantes se tuvieron que poner porque si no quedaba la nada misma de la cocina. Y una de las cosas que te hacen o que te enseñan cuando estás estudiando para hacer los videojuegos y demás es a tratar de utilizar el mismo asset en diferentes cosas
escalándolo a mayor o menor, pero digamos, como para que no te tardes tantas horas, porque de verdad modelar son muchas horas. Así que eso lo podemos ver, por ejemplo, en las latas, y bueno, en las macetas también, pero las macetas tendrían que haber cambiado, ya no nos dio tiempo, pero tendríamos que haber cambiado la maceta que contiene la plantita como para que se viera un poco diferente. En este caso también usamos texturas como por ejemplo la de la heladera, que es acero, o texturas translúcidas como la del vidrio de la alacena, y opacas y demás. O sea, tratamos de utilizar todo con Blender, tratamos de meter lo menos posible imágenes o PBRs para que fuera todo hecho con Blender y poderles mostrar todo esto con Blender. Y de esta forma, bueno, también podés lograr como un acabado no realista, pero sí emular como ciertos aspectos de la realidad, como ser los reflejos del metal y demás, sin necesidad de tener que hacer muchos aspectos gráficos por fuera de Blender. Entonces, con solo, por ejemplo, la parte de la heladera, el acero está hecho puramente con este shader, entonces, utilizando todos estos valores, vos podés lograr este por ahí acabado más metálico. Bueno, vamos a la oficina de Lenny. Lo mismo, les decimos, tuvimos que meter otros elementos como los auriculares o la cerveza para poder llenar el espacio y que no sea tan vacía la escena. Y le agregamos esa ventana, por ejemplo, a la casa de Lenny, que en el 2D no la vemos. Para el monitor lo que tratamos de hacer es, bueno, utilizar una imagen como ya vimos en los cuadros, pero la diferencia es que este modelo en sí, su shader, digamos, permite poner una imagen, generar luminosidad en base a los colores de esa imagen y también darle un brillo en general a solo ese plano. Entonces podemos lograr como simular como si fuera un monitor. Y bueno, lo mismo para el teclado, si acercamos al teclado, podemos ver que las letras tienen cierta iluminación o bloom que simulan como si fueran la retroiluminación del teclado. Bueno, también en esta justamente ahí vamos a ver por qué Lenny tiene tantos. Bueno, el Lenny no es low poly. Ahí va a poner Fran por qué tiene tantos, o por qué decidimos ponerle tantos polis o polígonos. Porque en realidad el Lenny sí está rigado para poder adoptar diferentes posturas. Si quieres, explícalo, Fran. Como vemos, tiene diferentes huesos que simulan, por ejemplo, los brazos, las patitas, los tentáculos, y uno para el ojo y los párpados y la boca. Si quito este buzo, podemos ver que cada uno de esos huesos es como que está emulando partes de la malla que tenemos, que vamos a modificar. Y si en este caso seleccionamos el modelo y vemos los pesos, podemos ir como circulando por cada uno de los huesos y viendo qué parte de la malla está afectando en sí. Vemos acá este hueso, por ejemplo, que es el párpado superior, afecta solo esa parte de la malla, mientras que no mueve ninguna otra parte del cuerpo. Pero si vamos, por ejemplo, a esta parte del tentáculo, vemos como que está dividido en secciones para permitir posar el personaje. Y para animar, por ejemplo, todo lo que es la armadura, usamos las mismas técnicas que hablamos de la edición de video. Por ejemplo, acá tenemos keyframes en las cuales el modelo está en una pose fija, pero también tenemos otra parte, otra sección de esa línea de tiempo en la que si seleccionamos estos frames, podemos ver que el modelo como que flota. ¿Okay? El modelo como que hace el movimiento de que está flotando. Sí. Bueno, por eso es que les decía que se tiene que pensar si eso va a tener animación o no para poderlo riguear. Si quieren irnos haciendo preguntas, chicos, vayan haciéndonos preguntas, se desmutean, creo, y
se quitan el mute y listo, nos van haciendo preguntas. Por ejemplo, esta escena la quisimos dejar tal cual estaba la del 2D para poderles mostrar eso que decimos del espacio. Si lo vemos en el 2D, la imagen se ve perfecta y se ve, digamos, como que cuadra perfecto que fuera solo eso. Pero si la vemos en 3D, queda como que está todavía vacío el cuarto de Lenny de juegos. Eso es lo que les decía, que va cambiando conforme va haciéndose el proceso cuando lo vas pasando a 3D. Y por último, vamos, si quieren, al sótano de Lenny. Que bueno, en los sótanos... No, perdón, Didi. Este piso del sótano tiene todo lo que son shaders, como ya vimos, por ejemplo, lo del holograma o los líquidos y el fueguito que tiene cada este set de este kit de laboratorio. Y bueno, también está aplicando las mismas técnicas de los huesos para animar el Lenny, que es la escena que vimos en la preview del GIF para la charla. Entonces, si vamos y activamos la línea del tiempo acá abajo, podemos ver que, y pasamos al modo pose de la armadura, podemos ver que todos estos puntos es el movimiento que tiene nuestro personaje. Y para la parte del holograma, por ahí es algo que se puede hacer sin mucha complejidad, y es animar un objeto sin tener los huesos. Entonces acá vemos que si activamos todo lo que es el desglose de la animación, podemos ver que está afectando la rotación de este objeto, y desde el keyframe 20 al 120 hace como toda esa rotación. Y para la parte de los shaders, de los líquidos, si vamos al editor de shaders, vemos que tiene todos estos nodos que simulan el degradé y el gradiente y la emisión que tienen todas estas sustancias. Sí. Una de las cosas que es bueno o que está bueno es que uno puede ir, si te vas tantito a la nave, uno puede ir haciendo o modelando cosas y después unir, o sea, modelándolas por partes y después unirlas todas o emparentarlas, que así está hecha la nave. Y otra cosa que no podemos mostrarles porque no nos da la máquina, sí nos da la máquina, pero hubiéramos tenido que cerrar todo, es la fuente. La fuente la hicimos con física de Blender, que en realidad es que te genera como ese movimiento de líquido. Y después ya lo exportamos, lo hicimos Maya para poderla dejar así. Pero en realidad es que con Blender era lo que le decimos, tiene súper bueno el programa, no es que lo queramos vender, pero en realidad es que de verdad tiene muchísimas cosas, puedes hacer partículas, puedes hacer física, puedes hacer el modelado, puedes hacer muchísimas cosas. Acá podemos también ver de las cosas que les explicamos, como por ejemplo los árboles son low poly, que se le nota muchísimo las divisiones de las copas de los árboles. Se los dejamos así a propósito, no les pusimos más subdivisión para que lo vieran. O por ejemplo, los planetas son cubos, que está bien con subdivisión y demás, los vemos redondos, pero en realidad son cubos, no tienen muchos polígonos, no están armados con muchos polígonos. No sé si nos quieran preguntar algo, porque nosotros nos ensimismamos. O sea, sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, Juan, te pisé. No, quería decir si había alguna chance de ponerle play, porque entiendo que cuando le dan play es más fluido. A la escena de abajo esta que habíamos hablado cuando la revisamos, vimos de animarla, pero esta sí, y vamos al timeline, el holograma, y le ponemos play, vemos que se anima solo. Y bueno, empezar. Entonces vos podés definir más o menos. Todo, por eso se le haga un toque, ¿no? Sí, esto por ahí, como hace todo en tiempo real, es por ahí más demandante. Lo que no hablamos son de los motores gráficos por ahí que maneja Blender, que eso lo definís de acá desde el Render Engine. Eevee es como el que tiene por default y es que el que menos requerimientos te pide en cuanto a PC. Pero después tenés lo que es el Cycles, que ese
calcula toda la escena por medio de puntos y ray tracing, por así decirlo. Entonces te va generando toda esta serie de puntos hasta que renderiza todo y te arma una imagen final. Pero este sí requiere un poco más de CPU y GPU. Acá podés definir Increíble. cómo querés computarlo, digamos. Qué loco eso. Y otra de las cosas que tiene Blender son las luces, que las luces, por ejemplo, si ven el cuarto, está iluminado, porque a las luces les puedes poner, tú decides cuánta potencia va a tener la luz, qué color va a tener la luz, etc, etc. Entonces sirve muchísimo para poder hacer esto, digamos, poderle dar como un ambiente a cada una de las escenas o en este caso, de los pisos. No sé si quieran preguntarnos algo. Romina nos iba a preguntar algo. Sí, yo quería preguntar algo. Antes que nada, decirles que es hermoso lo que hicieron, es increíble ese mundo. Me encanta el clima que generaron con las luces, es una cosa muy bella. Y la duda que tengo es si esto si este mundo como se podría visitar en algún momento, o cómo funciona, si es después está online y uno puede entrar, no sé. No, porque en realidad es que para eso necesitaríamos comprar unas cuantas parcelas, Okay. tanto cuanto caras, pero bueno, sí, digo, claro, la idea para nosotros sería algo fenomenal que pudiéramos todos tener un metaverso de Lenny y poder entrar todos, y creo que todos nos hemos imaginado tomando la próxima cervezada en el living de Lenny, y que cada uno pudiera crear su avatar. Para nosotros sería increíble que como que esta charla los hiciera explorar y diseñar a cada uno su avatar. Pero bueno, también podemos investigar y podemos ver si hay alguna forma de hacerlo y que podamos tenerlo arriba para que todos podamos visitarlo, ¿no? Y que obviamente sea colaborativo y que todos, quien quiera aportar y quien quiera meterle assets al mundo, lo haga. Gracias. ¿Alguien más? Increíble, chicos. O sea, antes que nada, tremenda charla. Yo una vez me metí con Blender. Siempre tuve problemas para convertir formatos. Cuando los querés importar en algún programa de JavaScript, por ejemplo, bueno, cuando te querés renderizar estas cosas, hay algunos formatos que permiten animaciones, otros que no. O sea, es medio bardo después todo el tema de los formatos, ¿no? De exportación. Sí, nosotros cuando hicimos la diplomatura de videojuegos, que es lo que dijo Palo, lo que hicimos fue importarlos en Unity, y bueno, tenés que exportarlos en FBX, y eso te exporta las animaciones por un lado, los materiales por otro, la malla por otro. Entonces vos después tenés que unirlo en donde lo vayas a usar. Y una cosa que por ahí que encontramos es que todos estos shaders que vimos acá, como por ejemplo el del holograma y demás, no pueden ser utilizados en Unity, por ejemplo. Tenés que recrearlos con su sistema de nodos. O sea, es el mismo proceso, digamos, pero al no ser compatibles entre sí cada nodo y cada input que tiene variable, no podés utilizar esto en Unity. Y sí tenés que hacerlo desde cero allá. Claro, por eso también es importante, otra cosa, por si se llegan a alargar, es importante que cuando vean la aplicación que se le va a dar, porque por ejemplo, si es para videojuegos, además de tener en cuenta todo esto que les dijimos de low poly, bla, 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 tengan en cuenta que tienen que ir específicamente hechos para ello, porque tiene que tener el pivote y tiene que tener todo para que matche en Unity, y tienen que estar... tienen que marcarle las costuras al modelo, y ahí sí o sí, o bueno, no sí o sí, pero lo recomendable es que ustedes se pongan a pintarle la textura en un programa como Photoshop y demás, y traerlo acá como image. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Ahí tenemos una pregunta de Nico Cohen que dice si podemos mostrar los cuadros del living. Sí, claro. Después también preguntan qué chances existen de que podamos tener esto desplegado en algún lado para que todo el mundo lo pueda ir y visitar y verlo con tranquilidad. Nosotros no tenemos problema en darlo. Juancito
es creo que la persona ideal para pedirle que nos haga el entorno. Pero, ¿cómo sería el tema? O sea, ¿hay que exportar esto como un modelo y después levantarlo en alguna web, por ejemplo? ¿Esa sería la forma? Claro. Sí, tal cual. Sí, En sí, realidad es que tendríamos que ver. bueno, Perdón, sí. No, tú. bueno. Sí, lo que por ahí se puede usar es lo que decíamos de Spline, que es lo que te permite por ahí utilizar modelos en 3D en web. Que lo que vimos ahí es que no tiene las mismas capacidades de Blender, por ejemplo, porque con todos estos shaders de abajo de que es el holograma y que emitan luz por ahí no lo podés hacer ahí, pero sí podés exportar modelos de base y pintarlos con un color sólido y por ahí de esa forma podés generar algo usable desde un navegador. Sí, y de todas formas, si quieren, lo que podemos hacer es sacar renders fijos o animados, no importa, pero sacarles los renders y así puedan ustedes ver un poco más a detalle todo y puedan criticarnos. En realidad es que tuvimos muy poco tiempo para hacer todo esto, pero bueno, le tratamos de poner toda la onda del mundo. Si te quieres ir un poquito para allá para que veamos el logo de Lenio y explicar una cosa. Bueno, por ejemplo, el logo de Lenio salió con esto del como calcado que decía Fran, que se me fue ahorita el nombre, Fran, ayúdame. ¿No te oíste? Lo del modelado de curvas o NUR Claro, modeling. Uh-huh. claro, eso fue con así se hizo el logo de Lenio, por ejemplo. Entonces, en realidad es que cuando estás haciendo una escena vas usando casi todas las cosas que les dijimos o les mencionamos. Eh, no sé si quieran preguntar algo más, decir algo más. Una pregunta. Mencionaron que esto lo van a colocar en Decentraland. ¿Esos son No, compatibles con ojalá. 3GS? O... Sí, eso está hecho con 3GS por lo que vimos. Nosotros entramos con el modo del navegador. Pero bueno, en sí también tiene una aplicación desktop que puedes descargar y correrlo como standalone, digamos, en tu computadora y esa la verdad que no la vimos cómo funcionaba, pero por lo que vimos en la web está hecho con 3GS. Perfecto, En gracias. un principio se podrían exportar todos los modelos y Ajá. armarlos en 3JS en un mundito y poner la cámara y demás. Es un poco bardo, digamos. O sea, sobre todo porque tenés que reubicar todas las cosas. No sé si se podrá exportar toda la escena de una y después importarla. Habría que verlo. En Tal vez eso sí. estaba pensando. Tenemos ahí una pregunta de Koya que dice: ¿cuánto tiempo aproximadamente le llevó modelar toda la escena? Todo lo que estamos viendo. Bueno, perdón, se me cortó. Creo que a todos, ¿no? Ahí volví. Ah, sí, Sí, creo Sí, que a Ah, mí sí. fue un también. problema sí, sí. de. Pensé que era yo, ¿no? ¿No? Se rompió la Fue Matrix. Zoom, parece. Sí, creo que fue Zoom, chicos. Bueno, esto nunca había pasado. Bueno, igualmente Bueno, tuvimos varias preguntas. sí, Sí, lo que ibas a les decir. decía, les respondo esto y creo que estamos en tiempo. Dale. Les decía que nos tardamos, hace más o menos 2 meses, cuando nos dijo teníamos un montón de carga de trabajo, así que no pudimos. Empecé a modelar yo primero, no porque quiera el burro por delante, pero empecé a modelar yo primero y después, o sea, no sé, habremos empezado a modelar. Primero empezamos con el gato, que pasó por un montón de modelos hasta que quedó ese. Y tardamos más o menos, no sé, como 15 días en modelar todo esto, pero Zarpado. también es que nosotros ya teníamos el concept art hecho gracias a Mariana y a Flor.
Entonces, creo que eso es una gran ayuda. Digamos, es como que ya tienes una gran parte del proceso. ¿Empezaron en serio por el gato? Sí. Más difícil. Qué bien. O sea, qué bien que empiecen por el detalle. Igual, bueno, después se le fue agregando más detalle, como todos los shades, las luces y demás. Pero sí, empezamos con modelos los más complicados, como por ejemplo, bueno, el Eni, el gato, bueno, eso sí. Sí, y la verdad es que nos apasiona, entonces, no sé, hasta el día de ayer estábamos modelando cosas para la presentación. El Pero Eni no bueno, iba a ser animado y bueno, y este fin de semana nos pusimos y le hicimos todos los huesos y nos pusimos a animarlo. Así que bueno. Genial. sí. El gato no está rigado, ¿no? El No gato aún. no está arriba, no aún. Ujú. Pero bueno, les decía porque esto se los dije porque se cortó justo, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho más modelar y armar los assets, y a Fran le encanta todo lo que son texturas y ver qué se puede hacer más y ver cómo se puede hacer transparencia y cómo se puede hacer vidrio y cómo se puede hacer espuma y cómo se puede, eso le gusta mucho a Fran. A mí me gusta mucho más modelar que hacer todo ese proceso, lo sé hacer, pero no me gusta tanto. A mí me gusta Y más hacer la escena y ver las luces, todo el detalle, hacer el asientito de la nave, la maquinaria de la nave, esas cosas. sí, por eso decíamos también que hay ciertos tipos de perfiles para cada parte del proceso, porque habrá gente que le guste más animar, habrá gente que le gusta hacer más el esqueleto, ver cómo eso influye en la malla, o habrá gente que le gusta puramente modelar o hacer las texturas. Entonces es como que va dividido en partes, no todos hacen, no uno solo hace todo. Claro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, creo que estamos en tiempo, Juan. Sí, tenemos un ratito más para preguntar. O sea, nos queda un Ah, minuto del tiempo programado, pero si hay preguntas, igualmente podemos seguir. No sé si sí, sí, sí. hay más. Algo que a mí se me ocurre, mientras a alguien se le ocurre una pregunta, es que podemos llegar a hacer, o sea, imagínate que te haces un render con el gatito y el leño animado y haces como una publicidad de leño en un GIF y después lo podés usar en redes. Sería súper interesante eso, ya que Sí, en tenés... realidad nos estás tirando el trabajo, Juan. No, no, nosotros tenemos planeado hacer, lo que pasa es que también tenemos que desarrollar como toda la idea para poderle plantear a Lenio, al equipo de Lenio, todo esto, porque por ahí tuvimos unas cuantas ideas cuando empezamos a ver lo de la charla, para que también sea útil todo esto que se hizo, digamos. Genial, Así que sí, sí está planeado. muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir conversando por Office y después si quieren mandarse Sí, algunos GIFs de alguna de las secciones sí, renderizadas, genial, sí. para que, Si porque ustedes, sí, si alguno quiere o después les surge alguna duda o quieren acercarse a nosotros porque quieran preguntarnos algo puntual, específico o quieran darnos feedback o lo que sea, con muchísimo gusto pueden hacerlo por Slack. Estamos abiertos a todo, a crítica, a todo. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, muchas gracias por toda la buena onda y todos los comentarios buena onda que nos pusieron. Fran, Sí, no, gracias, es darle las gracias nomás por haber estado y por haber puesto atención a todo lo que dijimos. Y bueno, espero que por ahí esto les despierte la imaginación y que empiecen a explorar en 3D, que está muy bueno pasarte este mundo. Por ahí al principio es medio abrumador, pero después da su fruto y está buenísimo. sí, y gracias Juan, porque nos invitaste y en realidad es que nos sacaste el área de confort y nos hiciste recordar y refrescar un montón de cosas que ya hacía muchísimo no las tocábamos y no las hacíamos, así que gracias Juan por la invitación. el mérito es todo de ustedes, chicos. La verdad que increíble trabajo y son bienvenidos de nuevo para cuando quieran hacer otra charla sobre 3D y el metaverso, que vamos a ver para dónde va. Bueno, y con eso nos despedimos y nos veremos dentro de 2 semanas para la próxima Niño Talk. Así que hasta luego, muchachos. Y mil gracias de nuevo. Tremenda charla. Chao, chao, gracias.